Pueden ir respondiendo, tienen ahorita casi 15 segundos para ir respondiendo la que ustedes consideren que es, si no saben cuál es. Muy bien, gracias. Gracias, veo que ya están respondiendo. Algunas personas no se terminaron de unir. Hay personas que no se unieron al juego. Bueno, vamos a continuar con la otra pregunta. Comencemos. Muy bien, ya tenemos 5 jugadores. Muy bien, gracias. Puedes poner la siguiente diapositiva, Jessica, por favor, de la segunda pregunta. Muy bien. La segunda pregunta, vamos a comenzar. ¿Qué evento histórico ocurrido en 1954 marca el fin de la primavera democrática en Guatemala? Las respuestas son la Revolución de Octubre, el terremoto de la Antigua, la Contrarrevolución. Muy bien, gracias. Gracias a los que están respondiendo. Muchas gracias a los que ya respondieron. Eh, ahora, la última pregunta. ¿Puedes ponerla, Jessica, por favor? Muy bien. La última pregunta. La trilogía bananera de Miguel Ángel Asturias critica principalmente a la oligarquía capitalera, la United Fruit Company, el ejército. Muy bien. Ahorita les voy a poner la pregunta para que puedan responder. Muy bien, 5 jugadores. Muy bien, gracias a los que se unieron. Ya pueden comenzar. Muy bien, muchas gracias a los que ya respondieron. Muy bien, ahora vamos a ver los resultados de quién es el que, el ganador. Si me permite, Jessica, voy a compartir ese resultado. En un momento voy a compartir. Muy bien, ahora veamos los resultados. Y el ganador fue, muy bien, muy bien, muy bien. Veamos. Tenemos, está reñido. La ganadora fue Maye. Muy bien, Maye. Muchas gracias por tu participación. Muy bien. Y a los que no, pues igualmente aceptaron más de una pregunta, así que felicidades. No se preocupen si no tenían la respuesta en este momento, ya les iremos contando un poquito más. Esa actividad solo era como para empezar a introducir el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, ya voy a dejar de compartir la pantalla para que continúe Jessica con la presentación. Permítame un momento. Esto es. Ya. Bueno, lo que pueden ver acá es una línea de tiempo histórica. Esta línea de tiempo, bueno, como pudieron ver en las primeras preguntas, pues vimos un poquito fechas aleatorias y eventos importantes, pero no sabemos el orden, ¿verdad? Entonces acá, aquí vamos a empezar a ver ya una línea de tiempo importante que nos va a adentrar más adelante a las novelas que vamos a estar analizando. Entonces, muy bien.
Primero, quiero decir, para entender la obra de Asturias necesitamos conocer el contexto en el que vivió y en el que escribió. Entonces, esta línea de tiempo va a servir precisamente para esto. Aquí brevemente, primero vamos a abarcar la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, luego continuamos con Jorge Ubico, posteriormente a la revolución y de último la contrarrevolución. Entonces, ahorita sí, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de la primera etapa. Muy bien. Bueno, Estrada Cabrera fue quien gobernó durante 22 años, de 1898 a 1920. Bueno, ¿por qué es importante conocer este gobierno? Porque precisamente durante su gobierno se iniciaron las grandes concesiones de tierra y servicios a empresas estadounidenses. Esta Cabrera entregó en concesión el monopolio de los puertos nacionales de la compañía estadounidense y también firmó contratos para la construcción y operación de la línea ferroviaria, ¿verdad? Anteriormente al gobierno de él ya se había comenzado esto, pero finalmente con Cabrera es que se crea un contrato que les da los derechos a esta empresa extranjera. Bueno, esto significó que el comercio y el transporte pasarían a ser controlados por intereses foráneos. Y muy bien, ¿qué más puedo mencionar acá? Durante su gobierno se emitieron leyes y contratos que facilitaron la penetración del capital extranjero. Por ejemplo, la ley de inmigración, concesiones grandes, extensiones de tierra para el cultivo y para el café. También es importante mencionar que durante esta época, pues es definitivamente la infancia de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Que posteriormente le serviría a él como inspiración para escribir El señor presidente. Y bueno, aquí ya lo dice, dato clave, sentó las bases legales para la penetración del capital extranjero en Guatemala. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Más adelante, en el siguiente periodo, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de Jorge Ubico. Muy bien, tras la salida de Estrada Cabrera, él termina su periodo en 1920 y luego antes de que Jorge Ubico empezara su periodo, Jorge Ubico inicia su periodo en 1931, pero en esta década que sucede antes del gobierno de él, pues fue un tiempo de inestabilidad política, hubo varios gobiernos y finalmente por medio de un fraude electoral se queda Jorge Ubico. Entonces, ¿por qué es importante conocer el mandato de él? Bueno, luego, en este contexto, porque sucede una entrega masiva de tierras y privilegios a la United Fruit Company, ¿verdad? Casi el 40% de las tierras ya le pertenecían a esta empresa. Definitivamente fue un régimen de terror, de represión y trabajo forzoso, ya que muchos trabajadores, muchas personas eran obligadas por esta ley que les obligaba a trabajar gratuitamente, por decirlo así, ¿verdad? Forzadamente, los diferentes proyectos de Ubico. Y bueno, Asturias, durante esta época, él ya era un joven universitario y se empezó a involucrar en la política. Estudió en la Universidad de San Carlos y definitivamente pues se empezó a sumergir más en este aspecto político y social, ¿verdad? Que lo reflejará más adelante en sus obras. También, ¿qué más es importante mencionar acá? Bueno, que los campesinos, como les mencionaba, eran obligados a trabajar en plantaciones y en obras públicas mediante la ley de vagancia y la ley de vialidad, que los forzaba a trabajar sin paga o con salarios miserables. Era un sistema de explotación brutal. Ay, perdón, no sé qué me escribieron por acá, que no lo logro ver. Dice, los países de Centroamérica solo así eran conocidos bananas countries, es cierto, ¿verdad? Todos los países de Centroamérica pasaron por lo mismo. Centroamérica y si bien es conocido también, también a Colombia, prácticamente Latinoamérica fuimos
su, como su finca. Fuimos la finca para Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ahora en la siguiente diapositiva vamos a hablar ya de la revolución como tal. Muy bien. Bueno, ya llegamos a uno de los periodos más fascinantes y esperanzadores de la historia, que es la Revolución del 44. También es conocida como la Primavera Democrática. Y bueno, ¿qué pasó aquí entonces? Pues eh, después del ahorcamiento de Ubico, entra en vigor el gobierno de Juan José Arévalo. Fue el primer presidente electo democráticamente después de la revolución. Y bueno, que algunos cambios importantes que él hizo, una nueva constitución que garantizó libertades civiles, sufragio universal, aunque en ese entonces solo era para hombres, pero comenzó el sufragio, autonomía universitaria, creación del ICS, por ejemplo, en 1946. En el 47, aquí aparece precisamente la imagen, la aprobación del Código de Trabajo, que ya reconocía jornadas de 8 horas, descansos, vacaciones, sindicatos, etcétera. Y se impulsó también la educación. Y uno de los aspectos clave de los cambios que realizó en este caso fue Jacobo Arbenz, fue la reforma agraria. Y precisamente ahí fue donde tocó como que el punto débil, ¿verdad? De la United Fruit Company, ¿verdad? Porque comenzaron a devolverle las tierras que les habían quitado a los campesinos. Entonces, por medio de la reforma agraria fue el decreto 900 promulgada en 1952. Dice, esta ley expropiaba las tierras ociosas de los grandes latifundios para entregárselas en propiedad a los campesinos. Se beneficiaron al menos unas 100,000 familias campesinas. Y muy bien. En cuanto a Asturias, pues aquí él ya vuelve del exilio, obtiene diferentes puestos diplomáticos y pues él definitivamente él también gozó en parte de esta democrática esta primavera, este pequeño espacio. Pero más adelante, como veremos en la siguiente diapositiva, pues fue lo contrario, ¿verdad? Asturias solo estuvo una temporada y volvió al exilio. Entonces ya en la última parte de la otra diapositiva, Jessica. Muy bien, acá, bueno, como les decía, solo duró un breve suspiro, ¿verdad? Porque les digo suspiro, fueron 10 años, pero la verdad es que así se sintió porque después de todos los logros que habían obtenido, todo se vino abajo. El golpe de Estado fue liderado por Carlos Castillo Armas, con el apoyo de la CIA y por supuesto de la United Fruit Company. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió acá? Pues tuvieron el apoyo directo y atacaron desde Honduras a Guatemala para poder derrocar este gobierno, porque se difundió la idea de que Arbenz estaba teniendo, pues era un comunista, ¿verdad? Y todo comunista pues no era bien visto definitivamente. Entonces, el 27 de junio de 1954, Jacobo Arbenz renunció a la presidencia en un discurso donde se denunciaba claramente la causa de su caída, que era por intereses de la compañía frutera. Se exilió y ya no pudo volver. Entonces, con este golpe de Estado, se restauró el régimen, el que ya estaba desde antes. No solamente cambió el rostro del dictador, pero el régimen autoritario continuó. Entonces, Guatemala volvió de nuevo a la oscuridad. Aquí está esta cuadro, me parece muy interesante, que es el cuadro pintado por Diego Rivera, que es la gloriosa victoria, que es una escena que él retrató donde Guatemala se está entregándose a Estados Unidos. Todo este tema de la frutera, ¿verdad? Está reflejado en esta obra. Si pueden buscarla, es muy interesante verla. Es de Diego Rivera.
y fue más o menos como por esa época, ahorita no tengo el dato exacto, se me fue, pero sí por esa época tras la contrarrevolución fue que se pintó esta obra. Ahora, bueno, después de pasar un poquito de teoría y de historia, vamos a pasar a otra actividad un poquito más dinámica. Vamos a seguir en la misma plataforma que ya estábamos. Si se salieron de la plataforma de Mentimer, pueden volver a ingresar con el mismo código, o si se quedaron ahí, pues ahí ahorita les va a aparecer otra opción. Entonces, puedes poner la otra diapositiva, por favor. Bueno, la actividad consiste en, queremos hacer un contraste entre la revolución del 44 y la contrarrevolución. Entonces, imaginen ustedes si la revolución fuera una palabra, un sentimiento, algo que a ustedes se les venga a la mente, ¿qué palabra sería? Y si la contrarrevolución, o sea, el golpe de Estado, fuera otra palabra, ¿cuál sería? También. Entonces, les voy a compartir la actividad. Voy a comenzar la actividad de nuevo, como les digo, en la misma plataforma. Si están ahí, solo les va a aparecer que van a continuar. Y si no, se pueden volver a meter si quieren participar en esta dinámica. Denme un momento y voy a comenzar ahorita. Muy bien. Entonces les tiene que aparecer, escribe una sola palabra que represente la revolución de 1944. Pueden escribir una palabra y si han mandado una palabra, pueden escribir otra, pueden mandar varias respuestas. Muy bien, gracias, gracias. Ya veo respuestas. Pueden seguir mandando más. Veo que pueden mandar más de una respuesta dentro de su mismo usuario. Gracias, muy bien. Estamos hablando ahorita de la revolución. ¿Qué se imaginan? ¿Qué palabras se les viene a la mente? ¿Qué sentimiento creen ustedes que predominó? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera agregar algo? Pueden agregarlo por el chat y yo lo escribo si desean. No sé si acá alguien escribió algo. Muy bien. Libertad. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer la contraparte, que es el golpe de Estado. Entonces, consiste en la misma actividad, solo que van a enviar una palabra para golpe de Estado, algo que ustedes crean que represente el golpe de Estado. Si ya les aparece ahí la opción. Muy bien, gracias. Gracias, ya me están llegando sus respuestas. En el chat te enviaron una respuesta, Katy. No sé Muy si la bien. viste. No, es que como estoy con esta pantalla completa, no la logro ver. Dime cuál. Servilismo. Muy bien. Servilismo. Muy bien. Servilismo. Ya, ahorita la voy a agregar. Muy bien, ya la agregué, gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo?
Muy bien, gracias. Creo que nadie más va a agregar nada. Muy bien. Bueno, ahora voy a compartir yo mi pantalla, Jessica, para ver, para que veamos todos la respuesta. Muy bien. Pueden ver aquí, se puede ver mi pantalla, Jessica. Sí, sí se puede ver. Ah, muy bien, gracias. Bueno, como pudieron ver, revolución para muchos fue el Renacimiento, campesinos que se armaron y se pusieron se armaron de armas, el poder del pueblo, ¿verdad? Como pueden ver, son como muchas, es como un renacer, ¿verdad? Como una primavera, como una lucha que unió a todo un pueblo para poder llevar a cabo esta revolución que definitivamente sin el pueblo y sin que se hubieran unido todos estos grupos sociales, trabajadores, estudiantes, universitarios, maestros, definitivamente no hubiera sido posible, campesinos, fue un renacer para la época. Pero ahora vean cómo contrasta la contrarrevolución. Fue una traición, opresión, servilismo definitivamente, ¿verdad? Capitalismo, ganó el capitalismo desde ese entonces, derrota, muerte, definitivamente muerte. ¿Vieron cómo contrasta un sentimiento con el otro? Pasamos del renacimiento y del poder que teníamos como pueblo a la derrota, a la muerte, a la opresión. Volvimos a como estábamos cuando estaba Ubico, cuando estaba Cabrera. Y vean este contraste de sentimientos. El punto al que quiero demostrar acá es que precisamente este contraste de sentimientos están también reflejados en la obra de Asturias. Lo van a poder ustedes apreciar cuando ya estemos analizando las obras, cómo Asturias se refleja todo esto, ¿verdad? Toda la lucha y también esa caída, la derrota ante las fuerzas extranjeras. Bueno, entonces, después de esta actividad, pues, esto era un poco introductoria y también para contextualizar a las obras y ya mi compañera Jessica ya se va a adentrar en la explicación de la trilogía. Gracias, Katy. Katy realizó ahora como un recorrido histórico para que podamos entender los distintos aspectos y también las situaciones que fueron aconteciendo en nuestro país a manos empezamos desde 1898, por lo que ya mencionaba Catherine, cómo el pueblo, como Guatemala, ha estado en su mayor parte dirigida por regímenes que han sido violentos, que han sido dictatoriales y bueno, y hemos tenido definitivamente el resultado que hoy nosotros podemos apreciar y vivimos. Muy bien. Esta parte de Miguel Ángel Asturias, realmente ya Catherine lo mencionó, ¿verdad? La infancia que fue durante la dictadura de Estrada Cabrera, el exilio, él tiene que salir del país y vive en París. La mayoría de sus obras son escritas desde el exilio y posteriormente vamos a llegar a las obras que hoy nos traen acá. Miguel Ángel Asturias tiene muchas obras. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la trilogía bananera, que es la última que aparece acá. Muy bien. Ahora, algo muy importante en lo que queremos enfocarnos, y de hecho nuestro taller lleva este nombre, ¿cuál es la importancia de la narrativa como una fuente histórica? ¿Sí? Los libros no solamente fueron hechos para entretener, parte de uno de los conceptos y de los fines de la literatura es entretener, pero existe una parte de la literatura que también nos lleva a conocer la historia.
y en este caso a conocer la historia propia, la de nuestro país. Como fuentes de historia, nosotros encontramos fuentes primarias y fuentes secundarias. Quiero hablar de esto rápidamente, no tiene nada que ver con Asturias, pero para que podamos entender por qué un libro nos puede abrir las puertas a conocer la historia de un país. Y por eso es importante conocer el contexto que ya vimos anteriormente. Las fuentes primarias de investigación y de fuentes y de historia que nosotros podemos utilizar para tener ese conocimiento están los testimonios, los diarios, las cartas, periódicos, documentos oficiales, restos arqueológicos, fotografías. Cada vez que vamos a un museo tenemos fuentes primarias históricas. Si nosotros queremos investigar mucho más, pues nos vamos a una hemeroteca, ¿verdad? Y ahí podemos realmente realizar toda una investigación. Pero existen también fuentes secundarias, fuentes que tal vez ya han sido trabajadas por alguien más, han sido pulidas por alguien más, y ya la información nos llega de una manera más fácil y sencilla. Esas fuentes secundarias son los libros, las enciclopedias y los documentales. Con esto no significa que un libro nos va a contar una historia tal cual, ¿verdad? Si estamos hablando de una novela, estamos hablando de narrativa, pero sí nos introduce hacia ese mundo histórico. Y es esa introducción la que queremos realizar hoy. Cómo Miguel Ángel Asturias, por medio de la trilogía bananera, introduce toda la historia de Guatemala, desde la cesión de derechos al capital estadounidense, pasando por la lucha que el pueblo guatemalteco tuvo. Nosotros conocemos la revolución de 1944, históricamente es el suceso que más identificamos. Sin embargo, existieron revoluciones previas a que también Miguel Ángel Asturias dejó enmarcadas en muchas obras y por las cuales muchos de nuestros autores y artistas tuvieron que salir al exilio. No los voy a mencionar en este momento porque nos tomaría mucho espacio, pero si ustedes conocen de otros artistas y escritores que tuvieron que irse y no en el año 40 o en el 44, sino incluso desde 1900, 920 sobre todo, ¿verdad? Empezaron a salir todos al exilio, justamente porque la lucha, esa revolución ya se venía gestando, pero el punto importante y cúspide de esa revolución fue en 1944. Y antes de continuar o adentrarnos completamente en la historia, quiero que hagamos algo y en los que todos puedan participar. Y me gustaría solo que levanten la mano virtual y me digan, acá tenemos algunas de las obras de Miguel Ángel Asturias, me imagino que ustedes conocen muchas de ellas, no nos cupieron todas las obras acá, pero me gustaría preguntar, ¿quiénes de ustedes ya leyeron o conocen El Señor Presidente? Bien, 2 personas. ¿Alguien más? ¿No? Perdonen que lo voy a mostrar así, pero quiero hacer algo de una vez. Muy bien. 2 personas. Muy bien. Leyendas de Guatemala. Levanten la mano quienes conocen Leyendas de Guatemala. Muy bien. 3 personas. Muy bien. Bajen la mano. Vamos con el siguiente. Hombres de Maíz. 3. ¿Alguien más? 4. 4 personas. Hombres de Maíz. Muy bien. Bajen su mano, por favor. El Alajadito. ¿Quiénes conocen el Alajadito? Muy bien. Una persona, muy bien. Viernes de Dolores.
2. ¿Alguien más? Muy bien. Y por último, la trilogía bananera, lo voy a mencionar uno por uno. El primero, Viento Fuerte. ¿Quiénes conocen Viento Fuerte? Dos. ¿Alguien más? Muy bien. Siguiente, la segunda entrega, Papa Verde o El Papa Verde. ¿No? Virginia únicamente. Virginia sí, ¿verdad? Muy bien. Y por último, Los Ojos de los Enterrados, la tercera entrega de la trilogía. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Creo que ya lo pueden ver completo. Muy bien. Entonces, El Señor Presidente, que es una de las obras más reconocidas, que creo que si no la hemos leído, por lo menos hemos escuchado sobre esta obra, Hombres de Maíz, por lo visto acá conocemos más Hombres de Maíz, y Leyendas de Guatemala, luego Viernes de Dolores, Viento Fuerte, y luego nos vamos con un voto cada una por El Alajadito, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados. En esta ocasión nos vamos a centrar en esta trilogía, Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados. Algo que creo y me parece importante decir es que Miguel Ángel Asturias no es un autor fácil de leer, ¿verdad? Es sumamente complicado. Si lo leemos sin haber estudiado un poquito el contexto y de hecho tal vez estudiado un poco sobre lo que él escribía antes de estas obras que son reconocidas, es un poquito difícil lograr entender su narrativa. Me atrevo a decir que necesitamos varias lecturas previas o varias lecturas de una misma obra para ir comprendiendo la narrativa de Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, vale completamente la pena. Muy bien. En esta parte me gustaría que participaran. Quien quiera participar puede levantar la mano. Vamos a empezar con un extracto de Viento Fuerte. Viento Fuerte es la primera entrega de esta trilogía en la cual, como ya lo hablábamos anteriormente, Asturias relata cómo fue esa cesión fraudulenta, no solamente de las tierras, sino del capital, y cómo los gobiernos de turno permitieron a los estadounidenses ingresar y apoderarse de nuestra tierra y de nuestra riqueza. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer? ¿Que quiera encender su micrófono? Yo. Leti, muy bien. Si gusta, empecemos. He dividido en 3 partes, ¿sí? Empecemos con la primera columna, Leti, por favor. Claro, con gusto. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, Viento Fuerte, extracto. En el tren ocupó el único sitio vacío, el mediodía calcinante, la estrechez, la incomodidad. Tanta gente en un solo carro. Se recogió las mangas de la camisa hasta los codos. La señorona ya le había sonreído 2 veces con una risa dulce, de colegiala gorda, mientras ensayaba con los dedos alajados piezas de piano en el cristal de la ventanilla, cerrada para evitarse el polvo de las peñas que temblaban y se desmoronaban al pasar el convoy, y el humo de la máquina en que vuelan chispas y carbones. El calor no era para hablar, pero al refrescar se hablaron, cuando el tren empezó a trepar por la cordillera. Muchas gracias, Leti. ¿Alguien más que quiera leer la segunda columna? Virginia, por favor. Ok. Después de todo, el destino los había juntado en un estrecho límite, cuerpo con cuerpo en aquel viaje. ¿Qué otra cosa es toda unión de hombre y mujer? Se destaparon unas cervezas pedidas por Mr. Pyle. Ella extrajo de un envoltorio varios panes rellenos con jamón y queso, pollo y huevo duro.
60 veces hago este camino al año y estoy harta, dijo ella, de reclamar que pongan más carros cuando viaja gente de México, porque entonces esto se repleta y viene una que ni sabe cómo estar. Usted, que debe ser de los cabezones en la compañía, intervenga. Es por el bien de todos, de ustedes mismos, se desacreditan, no se dan a querer. Muchas gracias. Y el último extracto, ¿alguien más que quiera leerlo? ¿Alguien que se anime? Sí, Isa. La vegetación cambiaba en la meseta. Árboles de hojas de metal sobre cuyas superficies se hubiera echado pintura verde, aceitosa. Una profunda sensación de libertad y de frescura nacida del aire liviano que circulaba entre las hojas. Conviene no salir tan destapado. Hay que pensar que venimos de la costa, dijo la compañera de Mr. Pyle, que ya para despedirse le contó que se llamaba Clara. Pero por el color, añadió, me llaman Clarineta, en el Hotel Buenavista de Ayutla. Pregunte por la Clarineta y se le atenderá como se merece. Muchas gracias a los tres por su participación. Este es un extracto que se encuentra de la página 63 a la 65 de la obra Viento Fuerte. He dejado en negrilla algunas palabras claves, por ejemplo, calcinante. Y luego, calcinante, que significa caluroso, en extremo, ¿verdad? Ese calor casi insoportable. Luego, en la segunda columna, usted, que debe ser de los cabezones en la compañía. La compañía se refiere a la United Fruit Company, así le llamaban, y cuando ella le dice usted debe ser de los cabezones es porque lo ve distinto, sabe que no es guatemalteco, que es extranjero, y entonces van en un tren que es utilizado por la compañía, y la protagonista de este extracto le está sugiriendo y reclamando, ya que ustedes son los dueños de estas vías, de estos trenes, porque utilizan los trenes para trasladarse, intervenga para que mejoren las condiciones. En el tercer extracto habla que la vegetación cambiaba en la meseta. Al inicio, cuando se dice que el clima es calcinante, es porque ellos van saliendo de la costa, ¿sí? Donde estaban las plantaciones bananeras. Van saliendo de la costa en ese clima caluroso en extremo, pero luego se adentran cuando ya van ingresando hacia hacia Huehuetenango, ¿verdad? Y están ya por entrar a México. Luego ella menciona, conviene no salir tan destapado, hay que pensar que venimos de la costa, haciendo nuevamente referencia en ese viaje de tren que sale de la costa, de Escuintla, hacia Huehuetenango o la frontera justamente con México. Y luego menciona un hotel, el Hotel Buenavista de Ayutla, y de hecho este hotel existía en San Marcos, y los trenes anteriormente tenían sus rutas y se detenían justamente en hoteles, eran trayectos bastante extensos y recuerden que el tren iba mucho más lento de lo que actualmente puede ir un bus. Entonces existían hoteles donde ellos realizaban sus paradas, la gente podía comer, podía dormir y luego seguir el viaje. Esa es la referencia que hace. Y nosotros como guatemaltecos podemos fácilmente sentirnos identificados, no solamente con los lugares, sino también con la vegetación, con el paisaje, porque lo conocemos. ¿Cómo hacemos referencia entonces a este extracto por medio de fuentes? Lamentablemente no encontré fotografías del Hotel Ayutla, pero sí encontré fotografías del Gran Hotel Ferrocarril en Escuintla, que es justamente el hotel del cual sale este tren que Asturias menciona en la novela.
Luego tengo por acá, esta fotografía la tomé y los invito a todos, si están interesados, esta fotografía la tomé en el Museo del Ferrocarril, que está en la zona 1, por la 10ª avenida de la zona 1, o 18 calle. Ahí está esta fotografía de este mapa, justamente con todas las vías que tenía el tren y todas las rutas que recorría diariamente. Y donde está la flecha marcada justamente es la ruta, vamos a ver si se mira por acá. Esta es la ruta del tren que salía de Escuintla, recorría varios departamentos y llegaba aquí a San Marcos y luego recorría hacia México. Y luego quise colocar aquí esta fotografía. Perdón porque aparece por ahí mi hijo, pero lo dejé porque está de espalda. Justamente cómo los campesinos están trabajando y construyendo las vías del tren. Vamos a la siguiente. Vamos a leer un poco sobre el Papa Verde, un pequeño extracto también. Lo he dividido en 2 partes. Si alguno de ustedes quisiera leer, 2 personas que quieran leer una columna cada uno, puede levantar la mano. Muy bien, voy a leer entonces la primera columna y si alguien se anima, si no, no hay problema y leo. Muy bien, Julie, ¿quieres leer la primera? Sí, por favor. Muy bien. ¿Por qué no iban a seguir su consejo si no venía a despojarlos de sus terrenos como los otros, sino a reforzarlos en su creencia de que no debían vender por ningún precio? Vender por ningún precio. Estas 4 palabras sintetizaron la conducta a seguir. Vender por ningún precio. Es mejor que los saquen por la fuerza que los despojen sin darles un centavo. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera leer la segunda parte del extracto? Bien, Virginia. Tierras arrebatadas por la violencia pueden recobrarse algún día. Vendidas, no. Hay que hablar a todos los vecinos, reunir a las municipalidades, cercar apresuradamente donde los terrenos no tengan cerco, guardar bien los títulos. Muchas gracias. Virginia, ¿ibas a decir algo? ¿No? No. No, ok, no hay problema. Muchas gracias. El Papa Verde es una obra en la que Asturias nos permite conocer un poco más sobre las intenciones de quienes dirigían la United Fruit Company. Nos permite conocer no solamente cómo se conducían acá en el país, en el territorio guatemalteco, sino que también nos permite llegar a Estados Unidos y conocer cómo ellos se ponían de acuerdo y construían las estrategias para apoderarse de las tierras. En el Papa Verde nosotros, y justamente el Papa Verde es el nombre con el que Asturias denomina al eje central de esta bananera, al líder de esta compañía que vive en Estados Unidos, vive en Chicago. Esa es la sede central de acuerdo con la obra de Asturias. Y este ser o este personaje, existen muchos personajes y los menciona en la obra, algunos están de acuerdo con lo que se está haciendo, el capitalismo está completamente arraigado y donde hay dinero hay intereses y muchas veces sin importar lo que le pueda suceder a quienes están alrededor. Algunos de los personajes de la junta directiva de esta gran compañía estadounidense no están de acuerdo con lo que se va a hacer. Otros, por el contrario, no les importa que acá los campesinos pierdan sus tierras, que pierdan todo tipo de derechos, que los campesinos incluso mueran. Eso no es importante. Ellos lo que quieren es apropiarse y tener más riqueza.
Y dentro de este contexto surge un personaje guatemalteco, es una joven de la cual se enamora el Papa Verde, ¿sí? Y esta joven, Mayarí, es el nombre, ella no acepta las condiciones del Papa Verde, le propone incluso matrimonio, se enamora de ella, pero ella no lo acepta porque para ella es más importante luchar por su pueblo y considera que si acepta el matrimonio le está siendo infiel a su pueblo y está en contra de él. Y crea una pequeña revolución con sus conocidos y empiezan a llegar de casa en casa a juntar a todas las personas y los aconsejan: no vendas tu tierra, no vendas tu tierra, porque les estaban pagando una miseria por lo que sus tierras valían, y adicional a esto, si no las querían ceder, incluso los mataban. Pero ¿cuál es el consejo que Mayarí les da? Es mejor salir huyendo, pero te llevas el título. En algún momento puedes exigir tu terreno, exigir tu tierra. Y si nosotros conocemos la historia del país, este tipo de expropiación de las tierras no solamente se da en esta época, sino en el conflicto armado también hubo expropiación de tierras, cuando la mayoría de los pueblos indígenas tuvieron que salir huyendo, exiliarse en México. Y hoy, ¿verdad? 2026, perdón, sigue todavía juicios para recuperación de esas tierras. Y aunque es un proceso sumamente largo, existe posibilidad de recuperación porque ellos tienen los títulos y no los vendieron. Y es lo que Mayarí les aconseja en esta oportunidad, de acuerdo a la historia del Papa Verde, la segunda entrega de la trilogía. Acá traigo algunas fotografías para que podamos comprender un poco mejor cómo funcionaba esta expropiación de tierras. En la primera fotografía podemos observar campesinos trabajando en la recolección de banano y su traslado por medio del tren. A inicios del siglo XX, muchos indígenas fueron despojados de sus tierras por parte de la United Fruit Company y el respaldo de los gobiernos de turno. Esta compañía se apoderó de tierras fértiles ubicadas en Izabal, Alta Verapaz y la costa sur, expulsando comunidades maya quechí, pocomchí y garífunas. En el gobierno de Arbenz, que también ya lo vimos en el contexto histórico, y con la reforma agraria, muchas de estas tierras fueron devueltas, aproximadamente un 40% de las tierras. Por eso, la urgencia y la lucha para derrocar a Arbenz, para que esta devolución de tierras no continuara y la reforma agraria no se llevara a cabo. Y en la segunda fotografía, justamente vemos ahí a los campesinos y vemos también a alguien que evidentemente no es guatemalteco, es un extranjero, como parte del recuento histórico del despojo de tierras por parte de la United Fruit Company y el apoyo de los gobiernos. Bien. Y llegamos a la última entrega de esta trilogía, Los ojos de los enterrados. Hay algo importante que quisiera mencionar sobre el título de esta obra. Se cree en muchas de las comunidades indígenas, cuando hablamos de los ojos de los enterrados, y justamente vemos en la portada que hay un montón de ojos en la tierra, se ven las casas, ¿verdad? Se ve como una colonia y se ven ojos en la tierra, no en los techos, sino en la tierra, pero los ojos están abiertos. ¿Qué sucede o cuál es la creencia de los pueblos? Es que las personas que han muerto y que han sido violentadas están esperando justicia y que hasta el momento de recibir justicia ellos van a poder cerrar los ojos. Esta es una metáfora del descanso en paz, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que descanse en paz quien ha fallecido, pero si no ha recibido justicia, de acuerdo con la historia de Asturias, no puede descansar en paz. Y ese es el motivo por el cual el pueblo sigue luchando para lograr esa justicia y que sus seres queridos puedan por fin descansar en paz. Esta obra, y es importante mencionarlo, fue publicada en 1960 y es importante mencionar la fecha
porque si recordamos el contexto histórico, la década de la primavera que nosotros conocemos después de la Revolución de 1944 finaliza en 1954. Esta obra se entrega 6 años después, es decir, Miguel Ángel Asturias, que ya no se encontraba en el país nuevamente, había vuelto al exilio, ya conocía cuál era el desenlace de esta historia y que definitivamente la revolución y esa esperanza para el pueblo de Guatemala había durado únicamente 10 años. Y esto es importante recordarlo por lo que va a ocurrir al final de la historia. Muy bien. El contexto lo voy a pasar por alto porque ya lo hablamos previamente. Ya les mencionaba, en 1960, la tercera entrega de la trilogía. ¿Cuál era la situación política? La dictadura en manos del presidente Ubico, que es donde se centra la historia. El presidente Ubico, y recordemos que cuando Ubico es derrocado, se queda un presidente de turno como interino durante unos meses y posteriormente ya toma el poder el presidente de 1944, ya con la revolución, la crisis y oposición que se siente en Guatemala en los años 40 y posteriormente la revolución del 20 de octubre del 44. Bien. ¿Cuáles son los ejes centrales de esta obra? Primero, es una novela que nosotros reconocemos como comprometida y se llama comprometida porque es una novela de denuncia, ¿sí? Estamos hablando de un contexto histórico real y lo que se está presentando se presenta en forma de denuncia y como una forma de mantener fresca la memoria, ¿verdad? De no perderlo. Y es una novela comprometida no solamente con la realidad guatemalteca, sino también latinoamericana, porque como decíamos al principio, la United Fruit Company no solamente se apoderó de tierras guatemaltecas. Nosotros estamos abordando las guatemaltecas porque es nuestro país, pero también se apoderó de muchas otras tierras en Centroamérica y parte de Latinoamérica o Suramérica. Es una denuncia social con un estilo sumamente poético porque esa es la forma en que Miguel Ángel Asturias escribió siempre. Es la revelación de los grupos de poder, tanto nacionales como extranjeros, que en ese momento tomaron control del país. Bien. La temática de esta obra es la lucha social. Si ustedes todavía no han tenido oportunidad de leer la trilogía, los invito a hacerlo. Al inicio da un poco de temor ver los grandes libros, son muchísimas páginas, pero es increíble cómo nos puede llegar a concentrar realmente en la historia de nuestro país. La lucha social en esta obra se menciona porque el pueblo guatemalteco se une. En las otras dos obras podemos ver un pueblo que lucha, pero que lucha desde entes separados, ¿verdad? Unos están luchando en Izabal, otros están luchando en la costa sur, pero no se unen. Sin embargo, en esta obra existe una unidad del pueblo y lo vamos a ver un poco adelante, y es esa unidad del pueblo la que consigue ganar la lucha en contra de la dictadura y establecer entonces este gobierno democrático. La esperanza de cambio, como lo mencionaba anteriormente, aunque en el momento en que la obra ya se publicó, Guatemala había caído nuevamente en manos dictatoriales, Asturias deja por escrito ese triunfo como un estandarte de esperanza. Ya se conocía cuál iba a ser el desenlace, sin embargo, no lo pasa por alto. Es importante reconocer y no olvidar que en algún momento pudimos generar un cambio y estuvimos a punto de modificar a la Guatemala que hoy conocemos. No voy a adentrarme mucho en cuáles son los personajes porque tendríamos que leer la obra, pero sí quisiera mencionar algunos que son representativos e importantes en esta lucha, en esta revolución y en que ellos hubieran ganado
en esta revolución del 44. Primero, el pueblo explotado se presenta como un solo personaje. Eso es sumamente importante. No existe una persona que hable por sí misma, sino todos unidos presentando sus quejas y su denuncia. Existe un personaje importante que es Juan Pablo Mondragón en la obra. Él es quien incita la revolución, pero no solamente la inicia, sino que pide a todas las personas que se unan, y él es quien logra la unidad también de todos los trabajadores en las distintas áreas bananeras. Malena o Rosa Gavidia, que es un personaje importante, es el que representa a todo el sistema educativo en Guatemala. Ella es una maestra. Y si nosotros nos vamos a la historia guatemalteca, en esa ocasión se levantaron no solamente los trabajadores, ¿verdad? El sector educativo también se levantó, hicieron huelgas, paros que duraron semanas para poder conseguir ganar esta lucha. El capitán Cárcamo es alguien que está dentro del ejército, pero que está también ayudando al pueblo. Entonces habla también como de esos desertores que en cierto momento deciden ayudar al pueblo. Los barberos que aparecen acá en esta obra, me parece sumamente importante hablar de ellos porque ellos representan a la clase social media. Y en las otras dos entregas se menciona que como a ellos no les afectaba nada, ¿verdad? Ellos estaban bien económicamente, la pobreza no les afectaba, tenían sus negocios, nunca se levantaron a apoyar al pueblo. Pero en esta ocasión ellos toman conciencia y se unen. Y si nos vamos nuevamente a la historia guatemalteca, en esta ocasión en 1944 se cerraron negocios, no importaron las pérdidas en los negocios, todos se unieron para poder protestar. Bobby Thompson es el nieto del Papa Verde que vimos en la entrega anterior, está acá en el país y representa ese poder que sigue acá. Y Juanbo es una persona indígena, un guatemalteco, pero que creció junto con Bobby Thompson, así que tiene una mezcla de sentimientos por su pueblo, pero también por apoyar a quien ya reconoce como su familia. Muy bien. Y vamos ya para finalizar, ya casi vamos a terminar, les agradecemos mucho la paciencia, pero vamos a analizar dos fragmentos cortos de esta obra y para eso Katy toma la palabra. Muchas gracias, Jessica, por toda la explicación de los fragmentos y todo este recorrido por la trilogía, desde Viento Fuerte hasta Los Ojos de los Enterrados, que esos son los fragmentos que vamos a analizar en este momento. Entonces, vamos a hacer la dinámica tal como lo hicimos ya con Jessica. Primero, un voluntario que por favor quiera leer el primer fragmento para que podamos conocer todos, podamos escuchar de qué se trata. Si alguien quiere levantar la mano, o si no, pues lo leería yo. Isaura, muy bien, adelante. Contra las órdenes terminantes de exterminio en masa que sus secuaces esperaban, hubo un como debilitamiento de su instinto primario, y la mente evitó que se ametrallara al pueblo, y decretó que se cancelara la deuda inglesa, para declarar que el país no le debía a nadie, y la nacionalización de la propiedad alemana, para anunciar el enriquecimiento del 100% del patrimonio nacional. Muy bien, Isaura, muchas gracias. Ahora pasemos al segundo fragmento. ¿Alguien que se anime a leer este segundo fragmento? Que levante su manita.
Muy bien, Julie. Adelante, puedes leerlo. Arrancar el banano, ordenaron desde Chicago, pero no lo arrancarían, lo dejarían enmontonarse, que se perdieran las plantaciones, salvo que hubiera contraorden, lo que no creían por el tono exasperado, rencoroso, delirante con que Aurelia Macker Thompson dio las órdenes al gerente de la División del Pacífico, a quien destituyó por teléfono, después de gritarle: "La frutera soy yo". Muchas gracias, Julie. Muy bien, estos son los dos fragmentos que vamos a analizar. Primero que nada, estos son fragmentos de como de la edad mencionada, los ojos de los enterrados. Entonces, lo que vamos a hacer es asociar un fragmento con algún evento histórico de los que ya mencionamos, ya sea la revolución, ya sea la dictadura de Ubico, la contrarrevolución, la reforma agraria, lo que ustedes crean o consideren, porque esto realmente solo es un fragmento, ¿verdad? Solo es un pedacito, entonces puede que ustedes acierten o no, pero queremos ponerlos a prueba. ¿Qué fragmento consideran ustedes? ¿A qué momento histórico corresponde o a qué momento histórico están haciendo referencia el fragmento? Entonces, lo que vamos a hacer es que entre los participantes me voy a permitir veo que son 12 participantes, entonces la mitad va a analizar un fragmento y la otra mitad va a analizar el primer fragmento y la otra mitad el segundo. Entonces, si gusta, Jessica, puedes colocar el primer fragmento. Muy bien, entonces las personas, les voy a mencionar su nombre y las personas que mencione van a tomarle, si les es posible, tomen una captura de pantalla para leer el fragmento, y si tienen a la mano tienen, una hoja o papel y un lápiz o lapicero, lo que tengan a la mano para escribir la respuesta de lo que ustedes consideran. Entonces, van a ser las primeras 6 personas. Sería Eliu, Abimael, Isaura, Jocelyn, Julie y Leti. Ellas serían las que analizarían este primer fragmento. Tomen una captura de pantalla y en una hoja o en una libreta, o si tienen algo donde anotar, en un momento les voy a compartir la pregunta. Solo quiero que por el momento tomen la captura para que ustedes me confirmen si ya tomaron la captura o todavía no, para cambiar. Sí, ya la tomé. Muy bien. Las demás o los demás tomaron su captura del primer fragmento. Hasta Leti dije, ¿verdad, Jessica? Sí, hasta mí. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Leti, por responder. Muy bien. Entonces, ahora el segundo fragmento. Entonces, lo van a analizar el resto que no mencioné. Sería Lilian, María, Pamela, Rosa, Castellanos, Belia María y Virginia. Por favor, si fueran tan amables de tomar una captura de pantalla para tenerlo a la mano y tener listo un cuaderno, una hoja de papel, un lapicero o un lápiz, lo que puedan, para anotar su respuesta. ¿Me confirman si ya tomaron la captura de pantalla? ¿Ya? ¿Ya tienen llamado la captura? ¿Alguien falta para cambiar? Ya, Rosa creo que ya. Ella creo que ya está. Muy bien, gracias. ¿O querías decir algo o no? Solo era para confirmar. Muy bien. Ahora puedes poner la otra diapositiva, Jessica, por favor. Muy bien, esta es la pregunta
que les mencionaba es la pregunta que van a responder en su cuaderno o en su hoja de papel que tengan a la mano. De acuerdo al fragmento que les corresponde a cada uno, van a responder brevemente y por qué creen ustedes que ese fragmento es, o puede ser que sea correspondiente a qué momento histórico. La pregunta es, ¿a qué evento histórico de los que vimos hoy? Puede ser dictadura de Ubico, revolución de 1944, reforma de Arbenz, contrarrevolución de 1954 o golpe de Estado. ¿Le recuerda este fragmento? ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? Entonces le vamos a dar 5 minutos para que lo puedan pensar. Y en 5 minutos comenzamos a ver qué han respondido. Le voy a dar el tiempo. Ya les va quedando solo un minuto para terminar de responder por si ya van terminando.
Muy bien, ya llegamos a los 5 minutos. ¿Alguien que quiera, que quiera animarse a compartir su respuesta del fragmento que analizó? O si no quiere compartirla en voz, la puede escribir en el chat y yo la leo. ¿Quién se anima? Ah, muy bien. Yuli, ¿quieres compartirnos? Adelante. Yuli fue el primer fragmento, ¿verdad? Si gusta, puedes hablar. Ay, perdón. A mí me No te parece que preocupes. están hablando de la contrarrevolución, porque ellos pues querían masacrar directamente al pueblo como para dar una enseñanza de que ellos sí podían realizar las cosas o lastimar al pueblo y que ya no hubiera más levantamientos. Ujú. Querían anunciar el enriquecimiento para que se dieran cuenta pues que sí ellos dominaban al país. Ah, muy bien. Gracias, Yuli. Alguien vi que mandaban aquí unos chats. Vamos a ver qué dicen. Dice Isaura, la revolución de 1944 porque se declaró que no había deuda. Sí, más o menos como por ahí va la respuesta. Muy cerca. Belia, segundo texto, Revolución 44. Se unieron para no seguir las órdenes de los imperialistas. Esto no tanto, pero se acercaron un poquito, en cuanto a la fecha, se acercaron un poco. Muchas gracias. ¿Alguien más que se quiera animar con el primer fragmento? Sin pena, aquí si no quieren hablar pueden escribir en el chat y yo lo leo. Si no hay alguien más, podemos pasar al segundo fragmento. Muy bien. Vamos a pasar al segundo fragmento. Si gusta, Jessica, muy bien. Ahora el segundo fragmento, las que les correspondía. ¿Alguien que quiera animarse a explicar de qué trata este segundo fragmento? ¿A qué momento histórico hace referencia? ¿Alguien que quiera levantar su manita de las que les tocó el segundo fragmento? ¿Nadie? Ya quieren que les digamos ya las respuestas. Virginia levantó la mano, me parece. Sí, Ah, creo que muy bien. las otras dos manos creo que se quedaron levantadas desde antes, Sí, me sí, yo parece. creo. Ajá, sí. Sí. Ah, muy bien. Si ella quiere pasar, quiere hablar, con gusto. Virginia, ¿puedes abrir tu micrófono? Va de hablar yo solita ahí. No, es Me que, tenga pena. sí, fíjense que más que todo, a mí este extracto me recuerda que Miguel Ángel Asturias hacía muchos intertextos, ¿verdad? O sea, él se refería siempre dentro de sus escritos a otros escritos y a otras anécdotas, ¿verdad? Que probablemente alguien dentro de sus lectores puede inferir, ¿verdad? Y esto mucho me recuerda a una frase del rey Luis XIV de Francia, ¿verdad? Que era el rey Sol, ¿verdad? Que él pues se sentía el centro del universo, ¿verdad? Y él decía, y expresó esa frase, ¿verdad? Como esta, donde decía, el Estado soy yo, ¿verdad? Como quien dice, a él le venía del norte las reglas existentes, ¿verdad? Y se hacía lo que él decía y punto, justificado o no, ¿verdad?
y de alguna manera la frutera hacía lo que quería en las tierras de Guatemala, ¿verdad? Ellos se sentían los dueños de la parcela, los caciques, los dueños de todo, y entonces esa frase enfatiza la concepción absolutista del poder, ¿verdad? Y que encaraba la frutera, la encarnaba como que si fuera el rey sol, ¿verdad? Entonces, y ahí se demuestra el gran poder que tenía sobre el mismo gobierno de Guatemala para hacer lo que se le daba la gana con las tierras, con las personas y con todo lo demás, ¿verdad? Entonces, tal vez a mi memoria vino esa frase, ¿verdad? Del rey sol, ¿verdad? Y Aurelia Maker Thompson, ¿verdad? También gritando, ¿ah? La frutera soy yo, como el rey sol. Solo ese comentario quería hacer. Eso. Muchas gracias, Virginia. Fue un comentario muy, muy interesante, porque siempre estas referencias siempre a otros textos literarios, a otros eventos históricos, son importantes porque reconocemos, como bien dices, ¿verdad? La idea que quiere dar la frutera soy yo, que es como aquí mando yo y nadie puede contra mí, ¿verdad? Soy el centro de todo. Entonces, muchas gracias por ese aporte. ¿Alguien más que quiera participar en este segundo fragmento? O ya pasamos a las respuestas. ¿Paso a la siguiente diapositiva o regreso Sí. para dar las respuestas? Okay. Hacia la diapositiva de las respuestas. Muy bien. ¿Esta o la siguiente? La siguiente, la que tiene las respuestas. ¿La siguiente? Sí, es la siguiente. Es la siguiente, sí. Ok. No, Esa. creo. Muy bien. No. Muy bien. Esta, no, es esta. Esa justamente Esta, es. Sí. Sí. Esa justamente es. Bueno, muy bien. El fragmento 1, como tenían que relacionar los fragmentos con momentos históricos, ¿verdad? Que era el punto que queremos como encauzar aquí en este taller, que la narrativa, la novela, el cuento en general, puede también contarnos historia, ¿verdad? No solamente las fuentes primarias, como ya lo mencionó Jessica, ir a una hemeroteca o consultar un libro, sino que también las novelas nos pueden revelar momentos históricos, solamente que, claro, no están así contados totalmente como lo haría un libro de historia, un libro de texto, pero están inmersos dentro de la trama, y solamente es como de ir viendo, como que comparando la historia, si ya la conocemos, ir comparándola, y entonces uno ya más o menos va entendiendo, esto hace referencia aquí o acá, pero pues aquí en estos fragmentos, como bien lo dije, como son cortitos, es un poquito difícil discernir de a qué momento histórico pertenecen o no, porque claro, ahora solo es un pedacito, solo nos dan una idea. Entonces, el primer fragmento hace referencia a la dictadura de Ubico, ya que se menciona que como bien lo dijeron ya anteriormente, cuando les dije que se habían acercado porque dijeron la revolución del 44, y sí, esto pasó antes de que Ubico se fuera, él quiso dejar toda la deuda saldada, y precisamente para que lo reconocieran a él como el que sí había saldado la deuda. Precisamente por eso ese fragmentito hace referencia a que no quería dejar ninguna deuda. Entonces, no es relacionada a la revolución del 44 como tal, sino a la dictadura de Ubico, que es justamente antes de la revolución. Ahora, el segundo fragmento es la contrarrevolución. ¿Y por qué es la contrarrevolución? Porque es una escena en la que estas prácticas es como ya prácticamente el final viene siendo de la novela Los ojos de los enterrados, cuando que paralelamente sucede como sucedió en Guatemala, ¿verdad? Una breve primavera de 10 años y después volvemos a las dictaduras. Si aquí quedamos como estábamos o quedamos peor. Entonces, este fragmento se revela como una
homología a este evento histórico, porque, como bien ya lo mencionó Virginia en su comentario, ¿verdad? La frutera soy yo soy la diosa que manda aquí y yo estoy aquí de nuevo para continuar el legado, ¿verdad? No importa lo que haya pasado antes, yo voy a continuar en este caso, pues el dominio. Y Jessica, si quieres apoyarme a algún comentario extra sobre los fragmentos. Gracias. Solo rápidamente te les voy a mencionar, y es que sí es bien importante, Isa mencionaba lo de la deuda externa, y es que recordemos que Ubico es también derrocado de su puesto en julio del 44, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de la Revolución de Octubre, pero Ubico hace algo bien interesante, quizá con el propósito de que no lo derrocaran, o quizá para irse del puesto con la cabeza en alto y que después pudiera ser reconocido. Pero justamente antes de abandonar el poder, Ubico le brinda la nacionalidad a los alemanes. Recordemos que en esta época de esta historia estamos hablando de la época también en que estaba el conflicto en Alemania, ¿verdad? Los nazis, los judíos. Virginia, ¿quieres aportar algo? Solo Perdón, sí. perdón, se me activó la manita. Ok, pero no quieres aportar nada, si no, no hay problema. No. Ok. Entonces recordemos que en esta época también muchos alemanes tuvieron que salir de su país y se vinieron a Latinoamérica. Uno de los países que habitaron fue Guatemala, y ellos habitaron especialmente el área de las Verapaces. Entonces Ubico estaba muy interesado en el dinero, en el capital alemán que estaba en Guatemala, pero que como era alemán no estaba nacionalizado y no podía considerarlo dentro de la riqueza propia guatemalteca. Entonces en esta época lo que Ubico hace es que les brinda la nacionalidad a los alemanes, ¿verdad? Eso también les permite estar aquí sin necesidad de irse o que los llamen de regreso a su país para enfrentar también los cargos por todo lo que sucedió con el Holocausto. Eso les da esa seguridad de quedarse acá, ya sea porque hubieran sido partícipes de o porque estuvieran huyendo, ¿verdad? Recordemos que no todos los alemanes participaron en este evento tan catastrófico, pero cuando ellos reciben la nacionalidad, entonces también toda su fortuna y su riqueza pasa a ser propiedad de la riqueza guatemalteca. Y por medio de esa riqueza, entonces puede aumentar los números estatales Ubico y pagar toda la deuda. De igual manera, es destituido de su cargo, pero en los libros de historia y hasta la actualidad se conoce que el presidente Jorge Ubico fue quien pagó la deuda externa, ¿verdad? Y eso nadie lo va a poder omitir de los libros históricos. Y el segundo fragmento, que creo que Virginia ya nos habló de una manera sumamente interesante de este fragmento, y me parece tan importante poder hacer esta relación paratextual que ella comentaba. Y solamente quisiera añadir que recordemos que cuando Asturias publicó esta novela, él ya conocía el desenlace de la historia y sabía que toda la revolución y todo el trabajo realizado y la unión del pueblo se iba a venir abajo. Este personaje de Aurelia Maker Thompson, que es la hija del Papa Verde y que en la historia es ella la única sobreviviente de esta dinastía, lo voy a decir así, ¿verdad? La dinastía Maker Thompson, ella es la única sobreviviente, se queda herida, dolida y definitivamente con todo el deseo de hacer daño, ¿verdad? Y aunque en el momento se queda en silencio, como sucedió durante estos 10 años que permaneció en silencio la compañía y los intereses estadounidenses, parecía que ya habían salido del país, que ya no tenían interés y que no iban a poder tomar nuevamente el poder, simplemente estaban en silencio planificando la venganza.
Y fue de hecho así como en 1954 ocurre la contrarrevolución totalmente en silencio, y mientras Arbenz estaba esperando que lo atacaran desde fuera, no se había dado cuenta que la contrarrevolución se había gestado dentro del mismo gobierno, con apoyo de la CIA, con apoyo de muchas entidades gubernamentales estadounidenses y de muchas áreas de poder guatemaltecas, desde la iglesia, el ejército y muchas más que pudiéramos mencionar. Entonces, hace relación o nos lleva a ese desenlace, ¿verdad? No importa lo que suceda, la frutera soy yo, y de hecho 10 años después la frutera regresa con todo el poder. Y que todos sabemos lo que ocurrió después con el conflicto armado y toda la época sangrienta que como guatemaltecos nos tocó vivir, ¿verdad? Y que sigue las consecuencias, ¿verdad? Siguen estando presentes y las seguimos viviendo. Así que esas son o esa es la relación que podemos crear históricamente desde la lectura de Asturias y la trilogía bananera. Leti menciona que el libro Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa trata justamente de eso. De hecho, sí, él escribió este libro. Este libro es la historia de Guatemala, ¿verdad? No lo he leído, sé de qué trata y lo han recomendado mucho porque él tuvo la oportunidad de realizar desde fuera. Y me atrevo a decir que la diferencia que tuvo Vargas Llosa al escribirlo desde fuera es que quizá tuvo libertad, ¿verdad? Y probablemente no tuvo persecución como lo hubiera tenido algún escritor guatemalteco residente en Guatemala, de poder escribir una historia como esa. Muy bien. Katy, tú continúa ya para finalizar, ya ahorita nos retiramos. Ya, muchas gracias Jessica por todo este aporte, esta explicación. Ya vamos a terminar, solo vamos a pasar a las conclusiones generales, que básicamente fue lo que abordamos en todo el taller, ¿verdad? Primero, hicimos un recorrido histórico que comenzó con la dictadura de Estrada Cabrera, para comprender las raíces de todo este problema, ¿verdad? A finales del siglo XIX, luego pasamos por la dictadura de Ubico, continuamos con la revolución del 44, luego la contrarrevolución del 54, 10 años después, y pues vimos cómo todos estos momentos sentaron las bases para la penetración del capital extranjero y la lucha del pueblo guatemalteco. Bueno, segundo, nos adentramos en el mundo, en la narrativa asturiana, aunque a veces adentrarnos suena un poquito exagerado, tal vez solo por encimita, porque no nos dio tiempo, ¿verdad? Pero sí pudimos entender un poquito cómo Asturias actuó como, no solo como testigo, sino como protagonista indirecto de esta historia, ¿verdad? Él vivió, como ya lo dijimos, desde su infancia, vivió la dictadura de Estrada Cabrera, posteriormente se fue a exilio. Cuando vuelve allá y cuando ya está la revolución instaurada, vuelve como diplomático, pero cuando se instala el golpe de Estado, se vuelve a ir de exilio. Y bueno, vemos toda la relación que tienen las obras y su publicación, ¿verdad? Desde la primera obra, Viento Fuerte, que se publica en 1950 creo, hasta Los Ojos de los Enterrados, que se publica en 1960, ¿verdad? Todo este orden cronológico de publicación de las obras. Y por último, pues bueno, enlazamos todo este conocimiento histórico con la trilogía bananera, que al final era el motivo principal del taller, ¿verdad? Entender cómo la historia y la narrativa se entrelazan, guarda una relación muy estrecha, y pues definitivamente este es un vehículo importante y poderoso para comprender la historia política y social de un país. Los libros de historia nos cuentan hechos, pero la literatura como la de Asturias nos hace sentirlos. Ahora pasemos a la otra diapositiva, que son los recursos. Bueno, ¿qué son los recursos acá?
que quisimos dejarles un pequeño aporte, ¿verdad? A todos, durante la presentación hicimos el sondeo de quienes habían leído la trilogía bananera y quienes no. Algunos pues ya la conocen, otros solo conocen una obra y algunos conocen todas. Bueno, en fin, lo que queremos con esta carpeta es que tengan el acceso a los libros de la trilogía bananera. En esta carpeta incluimos los tres, Viento Fuerte, Papa Verde y Los Ojos de Oso Enterrados. Y además también incluimos El Señor Presidente, que no se relaciona con la trilogía, pero sí es importante, por si no la han leído, pues aquí también está en esta carpeta. En esta carpeta van a encontrar formato EPUB para los que pueden leer en formato, ya sea desde su teléfono o desde un dispositivo electrónico, o en formato PDF, ¿verdad? Por si quisieran leerlo también así. Aquí les dejamos ¿cómo se me fue la palabra? El enlace. El enlace. El link. El link. Tal vez puedes pegarlo tú, Jessica, desde Canva, lo puedes copiar acá en el chat para que lo tengan todos. Es un drive de acceso libre, cualquiera lo puede ver y pueden descargar los libros para que los tengan ahí todos, por si desean leerlos. Ahora que si quieren comprarlos en físico, pues también están totalmente en la libertad de comprarlos en su librería de preferencia. Si alguien pudiera ingresar al enlace que acabo de compartir, solo para confirmar que sí lo copié y tienen acceso, les agradecemos, por favor, alguien que pueda hacerlo. Sí se puede ingresar. Muy bien, y si puedes descargar. Sí, de hecho ahorita Sí. estoy descargando los libros. Ok, perfecto, sí, muchísimas gracias. Es para confirmar que sí se puede. Muy bien. Ya, Katy, ya lo regreso al Muy bien. formato normal. Sí. Muy bien, entonces pues espero que les sea de mucha utilidad y principalmente pues el taller fue pensado para tomar dos vertientes importantes, que es primero la historia de Guatemala, ¿verdad? Que es importante que todos conozcamos por lo menos los eventos importantes, y segundo pues enlazarlo con la trilogía bananera, que al final es lo que queremos, que quienes las leyeron pues nos alegramos mucho, pero los que les falta leerlas, pues los invitamos a que se adentren a la narrativa de Asturias. Como bien dijo Jessica, leer Asturias pues puede ser un tanto complejo en cierto aspecto, pero estas obras, contrario a ciertas obras, tienen una lectura un tanto que uno puede ir avanzando sin tanto tropiezo. Tiene partes que se pueden ir avanzando, entonces considero que las pueden ir leyendo poco a poco. Creo que la más extensa es Los Ojos de Oso Enterrados, ¿verdad, Jessica? Sí, es la más extensa. Y tal vez algo que es importante de recalcar es que Asturias sí escribe de una manera muy poética, y al inicio podemos extrañarnos de cómo inicia su narrativa o de los sonidos que por medio de palabras representa en sus obras, entonces no entendemos. Sin embargo, si le damos la oportunidad de leerlo, también nos vamos a sentir muy identificados porque, a excepción del señor presidente, la mayoría de sus obras tienen un lenguaje muy del pueblo, ¿verdad? Entonces, eso también permite que nos sintamos reconocidos como guatemaltecos, ¿verdad? Eso creo que también es importante mencionarlo. Gracias, Jessica. Si alguien quiere hacer un comentario, pues bienvenido antes de irnos. Alguien que quiera comentar algo. Solo quiero
Samuel acaba de enviar un mensaje, no sé si quieres abrir tu micrófono o lo leo, Samuel. Hola, hola, buenas noches. Ahí estaba viendo la ponencia. Sí, no, decía que Miguel Ángel Asturias es mejor leerlo en voz alta que solo con la mente, porque de algún modo nos ayuda esa parte auditiva de decir de esas palabras. Por ejemplo, en el poema de Tecunumán de Miguel Ángel Asturias, hay una parte donde él hace esas onomatopeyas y es mejor irlas diciendo ton, ton, porque está imitando el tun. Entonces eso es muy importante a la hora de varias obras de él, leerlas en voz alta. Muchas gracias. Virginia, ¿querías mencionar algo? Hola, sí, tal vez ahorita que escuché toda esta ponencia, la verdad es de que yo leí estos libros hace chorro mil años, o sea, hace más de 20 años, y me despierta la inquietud de la relectura, ¿verdad? En estos últimos tiempos yo he hecho un montón de relecturas que leí muy tempranamente en mi vida y creo que no va a ser lo mismo los ojos con los que yo los leí hace 15, 20 años que en este momento de mi vida, pues que ya tengo más experiencias, más lecturas, ¿verdad? Entonces se pueden inferir muchos más significados, muchas más cosas. Yo creo que me dejan ustedes la semillita ahí de la inquietud de volver a leer esta trilogía, que por cierto, tengo los libros, el libro que tú sacaste ahí, Jessy, la portada, creo que fue de una de las primeras ediciones, ¿verdad? Tuve la suerte que un tío mío que era muy aficionado a la lectura y que creo que fue parte de mis influencias, él me regaló los 3 libros cuando tenía como unos 14, 15 años y los leí de un tirón, los 3, ¿verdad? Entonces, mi madurez, por supuesto, no era mucha en ese tiempo, pero creo yo que hacer una relectura ahorita a estas alturas del tiempo va a ser bastante interesante, ¿verdad? Y también aprovecho para felicitarlas, ¿verdad? Por todas estas ponencias, porque fue muy interesante para mí volver a revisar a Miguel Ángel Asturias, que es tan importante en nuestra historia, ¿verdad? Artística y literaria, ¿verdad? Y pues instarlas a que hagan estas ponencias más seguido y más al público para que podamos participar y escuchar y aprender nuevamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Sí, yo recuerdo que en alguna filgua hablamos sobre la trilogía bananera, F&G Editores los estaba vendiendo, ¿verdad? Y obviamente vendiendo el trío. Y justamente hablábamos de la obra. Yo en ese momento no la compré, yo compré Hombres de Maíz y compré Leyendas de Guatemala, ¿verdad? Y Hombres de Maíz me costó muchísimo leerlo, aunque previo, y esto Katy lo sabe porque le comenté, antes de empezar a leer Hombres de Maíz, leí un estudio que alguien hizo de Hombres de Maíz para introducirme en la obra. No leí primero la obra, creo que le tenía tanto temor a Asturias, porque cuando leí El Señor Presidente la primera vez me costó muchísimo. Entonces, volver a entrar al mundo asturiano para mí era algo que me provocaba cierto estrés y temor. Entonces, para iniciarme en la obra de Hombres de Maíz, leí primero un estudio, pero fue tan interesante porque entonces me abrió los ojos y tuve una perspectiva totalmente distinta, no solamente al tema del realismo mágico, sino cómo funcionaba la estructura de la obra. Entonces ya fue como más sencillo y de verdad que amé esa lectura y me la disfruté al máximo, pero me ayudó muchísimo, porque Asturias sí cuesta leerlo, pero una vez, y creo que es importante cuando tenemos el contexto histórico de lo que él nos está narrando, es sumamente enriquecedor o enriquecedora la lectura. Samuel, te damos el tiempo y si después de Samuel alguien quisiera hablar y Katy, no sé qué más tienes tú para ir finalizando. No sin afán
cooptar el tiempo, solo que les va a llegar también una invitación. A mí me toca que hacer este mismo taller, pero yo voy a tratar la poesía de Asturias, entonces si quieren seguir profundizando ahí, verán ustedes un poco más de esto. Va a llegar en el chat de ahí de la facultad. Y si hay alguien que tal vez conoce a Jessica y Jessica puede dar la invitación, pues entonces por ahí quedan invitados muy pronto, no sé cuándo, pero muy pronto. Muchas gracias, Samuel. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, no sé, del taller, alguna duda que hubiera quedado? Bueno, yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis, que algo que tú mencionaste, que es bien importante, que acá no lo mencionamos por el tema de que no era en el enfoque del taller, ¿verdad? Pero sí es importante saber, como dice Jessica, que Asturias se inscribe dentro del realismo mágico. Y entonces, partiendo de ese motivo, es porque es la forma en la que él escribe, ¿verdad? El poético, este aspecto místico que él mezcla en las obras. Sí, algo muy importante es que, por ejemplo, un libro que nos puede ayudar mucho a leer Asturias, en principio como cultura general y como también como apoyo, es el Popol Vuh, ¿verdad? Porque la mitología maya definitivamente está muy inmersa en la narrativa de Asturias. Y esto, pues, como digo, no lo mencionamos acá en el taller porque por el tema, ¿verdad? Que era más enfocado a lo político, histórico, pero definitivamente leer el Popol Vuh, saber que Asturias utiliza mucho este aspecto poético para narrar, el realismo mágico, que él mezcla mucho estas cosas que son son como fantásticas y que pueden suceder dentro de la obra, dentro de una narrativa totalmente normal, y a veces se sale un poquito como de lo normal, como lo mágico, como bien lo dice la palabra. Entonces, pues estas partes son importantes para entrar a la lectura de él, ¿verdad? Porque si no, uno piensa que lee una cosa y de repente hay otra cosa que totalmente se sale como del hilo, pero es entender que esta es la forma que escribió Miguel Ángel Asturias, y que él es uno de los primeros representantes del realismo mágico, poco antes de que se instaurara como el principal Gael García Márquez o Juan Rulfo con Pedro Páramo. Muchas gracias, Katy. Sí, eso es importante conocerlo y por eso es tan importante y maravillosa la lectura de la obra de Asturias. ¿Alguien más que quiera mencionar algo antes de retirarnos? Tal vez voy a leer un poquito los mensajes que nos dejaron acá para las personas que todavía no se animaban a hablar y para leer qué nos escribieron. Bien. Y dice, agradezco mucho su tiempo. Julie dice, agradezco mucho su tiempo y tomarnos en cuenta para estas actividades. Bueno, gracias a ustedes también por tomarse su tiempo en la noche, ¿verdad? Para conectarse con nosotros en lugar de irse a dormir. Dice Rosa Castellanos, felicitaciones, fue un tema importante y en lo personal aprendí datos que no sabía. Nos alegra que hayas aprendido cosas. Nosotros pues seguimos reforzando también nuestros conocimientos. Leti dice, les agradezco mucho por toda la historia compartida en este espacio. Felicidades a ustedes. Muchas gracias, Leti. También Eliu Abimael dice, muy agradecido por este espacio que nos permite poder entender y conocer un poco más de la historia de Miguel Ángel Asturias y por compartir los libros que para nuestra lectura me quedaron como anillo al dedo y se tenía curiosidad por esos textos y ahora los podré leer. Saludos y gracias. Me alegra mucho que los puedas leer y que los tengas en formato digital. Eso creo que sería todos los mensajes. ¿Algo más que quieras agregar, Jessica? Creo que ya es todo. Sí, solamente agradecer, un profundo agradecimiento a todos por haber aceptado la invitación. Fueron 2 horas, realmente abarcar el tema en menos tiempo era un poco difícil, pero agradecemos su participación, el estar acá
aún durante todo este tiempo, ¿verdad? Haber permanecido. Muchísimas gracias. Y esperamos que este tipo de actividades puedan propiciar también en ustedes esa necesidad de búsqueda histórica o de literatura guatemalteca, esa curiosidad, si puedo nombrarlo de esa manera, también por encontrar historia de nuestro país en las distintas narrativas, ¿verdad? Y por qué no decirlo, también cuando leemos narrativas de otros países, poder tener también esa curiosidad de investigar si los relatos que se nos están brindando tienen algún tinte histórico. Esa creo que sería una ganancia adicional, además del placer de la lectura. Así que muchísimas gracias a todos, de todo corazón. Muchísimas gracias por estar aquí y únicamente. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Les deseamos a todos una Feliz noche. linda noche. Buenas noches. Feliz Buenas noche a noches. todos. Feliz noche. Feliz noche y gracias por todo. Voy Se fueron a todos. Sí, ya. Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Sí pudiste grabar o no? No Sí, se pudo. sí. Voy a salirme de acá y te escribo. Sí, Ah, porque muy bien. todavía está grabando, de hecho, vamos a ver. Sí, y no sé muy bien. cómo detener. Va. A veces cuando finalice se detiene automáticamente. Voy a colgar también. Exactamente. Vaya, está bien.